Doctora Liz Karina Fernández, me decía que el hospital de trauma no es un hospital de referencia para el caso COVID, pero igual dentro de la filosofía de que toda persona que ingresa debe ser en filosofía considerada como un posible COVID, ¿cómo mueve eso los hilos internamente? Bueno, acá se estuvo organizando de tal forma a que la gente de la trinchera, como se dice, la gente que está en la urgencia, son los que tienen que recibir a los pacientes, son los que tienen que clasificar los pacientes y después poder reubicarlos, ¿verdad? Hay un sistema de organización de parte de los jefes de cada servicio, de tal forma que nosotros estemos protegidos. Ahora, cuando comenzamos a hablar del tema de equipos de bioseguridad, empezamos más tarde que el resto de los hospitales considerados COVID. Nosotros en este momento nos estamos organizando con respecto al equipo de bioseguridad, a diferencia de un INERAN que ya hace como 2 meses que está en eso. Correcto. Doctora, y en general, ¿qué se comenta al interior de esa especialidad médica de ustedes que está en contacto con enfermos en condición crítica y que han estado efectivamente en contacto con cada persona que ha ingresado a una unidad de terapia intensiva con COVID? ¿Están trabajando ya en las condiciones de bioseguridad adecuadas o sigue habiendo riesgos por deficiencia de este tipo por la carencia de este tipo de elementos? Bueno, primero que el equipo de bioseguridad está llegando. Si va a ser suficiente o no, es algo que creo se puede llegar a comportar igual que en los otros países, ¿verdad? Donde durante el tiempo y la cantidad de pacientes que uno vaya atendiendo, lo más probable es que nos llegue a faltar los equipos de bioseguridad. En terapia intensiva, el equipo de bioseguridad es sumamente importante porque nuestros pacientes tienen mayor carga viral que aquellos pacientes que vienen a las consultas. Por lo tanto, nosotros sí debemos tener todos los equipos para poder atender en forma efectiva a los pacientes y cuidar al que cuida, o sea, cuidarnos a nosotros, a nuestro equipo, que es el médico, enfermería, el señor que hace la limpieza, el radiólogo, el fisioterapeuta, todas las personas que hacen a nuestro equipo. Doctora, mi compañero Javier Panza le va a hacer preguntas dentro de un instante. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo se asegura el intensivista que está trabajando con un enfermo COVID? ¿Cuál es su protocolo? ¿Cómo se cuida a sí mismo? ¿Se examina? ¿Se le hace el hisopado? ¿Se le hacen testeos rápidos inmunológicos? ¿Cómo se verifica de que ese intensivista cuando salga de la UTI no es un vector de transmisión? Nosotros no estamos teniendo los test de control. Sé que la semana pasada el hospital del INERAN comenzó a hacer un testeo a su personal, tanto de enfermería como el personal de médicos, y no sé si alcanzó a todos, pero están haciendo las pruebas de PCR para poder identificar a los posibles personales de blanco que puedan ser portadores de COVID, o que hayan hecho la enfermedad en forma sintomática, ¿verdad? Pero eso todavía no es un alcance a todos. No tenemos, acá en el hospital de trauma por lo menos no tenemos. Tomando como base que justo en el área de terapia intensiva es donde están los intubados, donde el riesgo es mayor, doctora Liz. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que hasta ahora hemos tenido pocos pacientes ingresados a las terapias intensivas que hayan requerido de respiradores, ¿verdad? Las camas de terapia intensiva en este momento no están ocupadas por pacientes COVID graves. Entonces, de repente, eso también dentro de lo que es un marcador de cómo está
nuestro país con respecto a la pandemia, ¿verdad? Nosotros tenemos en este momento camas de terapia intensiva que no están siendo ocupadas por pacientes COVID. Doctora, ¿y un traje de bioseguridad es un amigo que lo va a acompañar por los años de los años o es una mascarilla grande de usa y tire? No, el traje de bioseguridad nosotros estamos utilizando un mameluco, un overall. Tenemos un protector facial, tenemos un lente, tenemos un N95, un gorro, tenemos también un cubre calzado. Eso es el traje ideal en terapia intensiva debido a las estructuras de nuestras terapias. Doctora, eso tenemos que usar y la verdad es que es bastante incómodo para guardias mayores de 12 horas, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado de guardias de 6 horas para poder tolerar ese tipo de equipo. Uno tiene necesidades fisiológicas también y uno debe ir cambiando estos equipos. Y yo creo que por ahí va también el tema de cuántos equipos de esto tenemos que usar durante el día. 2 veces, un cambio de 2 veces en 12 horas. Es tolerable un poco más de tiempo. Un poco difíciles, pero es necesario que tengamos todos estos equipos para atender a los pacientes. Javier. Doctora, dentro de la sociedad, ¿qué conversan, qué tienen de lo que le llaman la evidencia científica de estos pocos casos que ya tuvieron ingresados en terapia intensiva? ¿De cuál es el tratamiento clínico? ¿Qué están observando, encontrando un poco en los pacientes que llegan a terapia intensiva con coronavirus? Bueno, yo les cuento que hay 2 situaciones. La más frecuente es la de dificultad respiratoria, o sea, la hipoxemia, la falta de aire o la necesidad de oxígeno y por lo tanto el respirador. Hemos tenido pacientes que han ingresado al respirador y el 100% de los que ingresaron en el respirador en las UCI han fallecido. Hemos tenido pacientes con fallas multiorgánicas, ¿verdad? Y por otro lado hemos tenido pacientes que han hecho también muerte súbita en 2 ocasiones. De hecho, nosotros tenemos planeado hacer como un levantamiento de datos de los pacientes que han fallecido en terapia intensiva, ¿verdad? Que son 6. Doctora. 6 de 10, doctora. 6 de 10. Doctora, Sí. disculpe si la pregunta es un poco cruda, pero en la comunidad de médicos intensivistas, ¿hay gente que tuvo que dejar de trabajar e ir a cuarentena? No tengo el dato que hayan tenido que dejar de trabajar e ir en cuarentena, por lo menos hasta ahora. Bueno, Dios existe y es paraguayo, Javier. Es interesante lo que plantea la doctora en cuanto a los trajes de bioseguridad que son presentados como la herramienta que falta. Sin embargo, cuando llegue se van a plantear otras limitaciones. El cambio. Ayer nos decía Juan Carlos Arce, que es una persona bastante versada en equipos, porque seguramente habrá pasado por capacitaciones, que el procedimiento de ponerse y de sacarse tiene su propio protocolo de seguridad también. Una persona que sale de la unidad de terapia intensiva y se quita, digamos, normalmente la bata y compañía, debe responder a un protocolo de bioseguridad, y más en este caso. Son cuestiones de las que se trabajan, hay circularización, hay videos, hay capacitaciones en esta materia, doctora. Sí, nosotros hemos insistido mucho en las capacitaciones sobre bioseguridad, tanto desde la sociedad como en los propios hospitales, los jefes de servicio. Uno de los puntos claves, y en eso acompaña un poco lo que es la sociedad de control de infecciones. También está la gente de vigilancia de la salud, ¿verdad? Cómo colocarse el traje, cómo retirarse el traje. La retirada tiene que ser entre 2 personas.
necesariamente porque una fiscaliza a la otra. Entonces, el menor error que ocurriera, uno tiene la capacidad de alertar y de corregir. Es sumamente importante retirarse el traje de bioseguridad entre dos personas. Y colocarse también, doctora, tomando como base que ahí es donde se pueden dar o romper el traje o algún otro tipo de problemas. Colocarse, lo que uno tiene que hacer primero es asegurarse que tenga todo el equipo. O sea, que tengo que asegurarme que esté el gorro, tengo que asegurarme que esté el cubre calzado, que esté el overol o la bata quirúrgica, que estén los guantes que necesito. El número de guantes también es importante porque una mano grande, una mano chica, tiene mucho que ver el número de guantes. Tiene que tener todo uno bien puesto, hacer un checklist de lo que tiene y después tiene que colocarse el traje. Uno no tiene que apurarse, el que se apura va a romper el traje. No es necesario eso, uno tiene que hacer en forma consciente y lo último que se coloca es lo primero que se saca. Correcto, es casi un astronauta poniéndose el traje para ir a una misión espacial. Doctora, para cerrar esta conversación, ¿qué le pediría, qué le recordaría a las autoridades que están dirigiendo este proceso? Aproveche esta oportunidad para pedir lo que quiera pedir en nombre de su gremio, algo que está postergado, algo que está pendiente o algo que no está en la agenda de trabajo de esta pandemia. ¿Qué pediría, qué reclamaría o qué recordaría? Para mí es sumamente importante que, aparte del equipo de bioseguridad que nos tienen que proveer para poder hacer nosotros nuestro trabajo, también las horas trabajadas no superen las 12 horas, que el contacto con directo con el virus tienen que ser menores a 6 horas, que nuestros médicos intensivistas estén a cargo de los pacientes en las terapias intensivas, que nosotros podamos seguir al frente dirigiendo dentro de lo que es la terapia intensiva. Si tuviéramos algunas novedades, también estaríamos reportando eso a las autoridades pertinentes para ir cambiando o ir viendo qué corregir dentro de lo que son los protocolos, ¿verdad? Adaptados también a nuestro país. Doctora, muchísimas gracias. De verdad valoramos mucho el hecho de que haya abierto unos minutos en su guardia para hacer esta comunicación, que es importante que la voz de ustedes llegue al público, que la gente le vea a los trabajadores de la última trinchera tal y como están, de qué manera están vestidos, de qué manera están trabajando y qué preocupaciones tienen. Así que muchísimas gracias y de verdad toda nuestra admiración para ustedes. Muchas gracias a ustedes, Quique y Javier. Hasta pronto. Venus Media, siempre con vos.